Hoy te enseño a preparar esta deliciosa tarta de galletas al cappuccino. Hola mi gente, hoy te enseño a preparar esta tarta de galletas al cappuccino que de verdad está buenísima. Es súper fácil de hacer y te va a durar en casa nada, porque no puede estar más buena. Vamos al lío. Y como todas mis recetas, comienzo mostrándote los ingredientes. Puedes parar el vídeo aquí y anotarlos, o si no, también los tienes en la descripción. Para elaborar la crema necesitamos 1 litro de leche y 200 gramos de nata que vamos a mezclar en una olla y vamos a reservar un poquito. El resto lo vamos a poner a calentar al fuego junto con la pulpa de una vaina de vainilla y una cucharada de café soluble, unos 4 gramos. Remuevo bien para disolver el café y dejo que caliente a fuego medio hasta que rompa a hervir. Por otro lado, en la leche y la nata que hemos reservado, añado una yema de huevo, 200 gramos de azúcar y 90 gramos de maicena o harina fina de maíz. Remuevo y como veo que me ha quedado demasiado espeso, le añado un chorrito más de leche. Esto es a ojo, simplemente para que termine de disolverse bien la maicena y el azúcar. Y ahora tomamos la leche con café que ya ha roto a hervir y en caliente la añado a hilo sobre la mezcla. Lo tomamos todo y lo devolvemos de nuevo al fuego como si estuviéramos haciendo una crema pastelera. Así. Y ahora vamos a ponerlo a calentar sin parar de remover con la varilla para que no se nos agarre, a fuego bajito hasta que se adense y tome cuerpo y rompa a hervir. Te va a quedar una crema al café muy ligerita, porque luego va a ayudar a humedecer la galleta de la tarta y va a quedar estupenda. Una vez que veas que rompe a hervir, que salen las burbujitas, ya está lista. La retiramos del fuego y vamos a montar la tarta. Yo he utilizado esta tartera que mide 30 por 20 centímetros. Primero pongo una primera capa de crema, porque si pongo las galletas directamente después se quedan pegadas en el fondo y al apartar la tarta te va a costar más servirla. Así que una capita fina de crema. Así está bien. Repartiendo con la espátula. Y ahora vamos a tomar 600 gramos de galletas normales de desayuno y un café que he dejado enfriar. Y voy remojando las galletas. No hace falta que las remojes tampoco mucho, porque, como te he dicho, la crema luego va a ayudar también a terminar de humedecer las galletitas. Puedes utilizar café descafeinado si quieres, no hay problema. Esta tarta de verdad está buenísima, pero buena de verdad, ¿eh? Te va a encantar. Bueno, vamos alternando una capa de galletas con una capita de crema, como haríamos con cualquier tarta de galletas. Y vamos montándola. Terminamos con una última capa de crema y alisamos un poco con la espátula. Y ahora voy a cubrirla con film transparente para que no me cree costra y la voy a dejar que cuaje en el frigorífico, no mucho, durante 1 hora más o menos, lo justo para que la crema se cuaje. Y mientras voy a preparar la ganache de cobertura con 200 gramos de chocolate blanco en trocitos y 125 gramos de nata. La nata la he puesto a calentar en el microondas y la he vertido sobre el chocolate de forma que lo está fundiendo. Ahí va, hasta que vamos a formar una ganache. Ya la tengo lista y ahora tomo mi tarta y voy a verter encima la ganache que acabamos de hacer.
No introduzcas ahora en la tarta ninguna cuchara, ningún utensilio, porque se te puede mezclar la crema con la ganache y ya no quedaría bien. Mejor mueve la fuente así y te va a quedar una capita uniforme perfecta. Y ahora vamos a preparar el diseño que vamos a hacer con chocolate. En este caso yo he usado 40 gramos de chocolate con leche y 2 cucharadas de nata y lo he puesto a calentar en el microondas unos segundos hasta que veas que se funde y se integra. Es el mismo proceso que hemos hecho antes, pero en este caso con chocolate. Puedes usar también chocolate negro si quieres. Importante que haga contraste de color con el chocolate blanco. Lo he vertido en una manga pastelera, le he abierto un agujerito muy pequeñito y ahora vas a ir haciendo líneas horizontales sobre tu tarta. Aquí hay que tener un poquito de pulso. Mira, es mucho mejor si ves que te tiembla el pulso, sujétate con la otra muñeca y así lo harás mejor. Cubres toda la superficie con líneas horizontales. Ahí va. Y ahora viene el momento que más me gusta a mí, que es tomar una brocheta de estas que se usan para los pinchitos de madera y voy a ir haciendo el dibujito, haciendo líneas hacia arriba, limpio con una servilleta y línea hacia abajo, limpio con una servilleta y hacia arriba. Y mira qué patrón más bonito te queda. Es una forma súper fácil de decorar una tarta casera y que la verdad que queda bastante bonita. Ahí va. Y ahora voy a terminarla dándole un toquecito extra que va a quedar muy chulo. Todo el lateral voy a decorarlo con pistachos picados. Tenía unos pistachitos que he triturado en la picadora y los reparto por el borde. Puedes utilizar el fruto seco que más te guste o incluso galletas también, si quieres. La verdad es que queda muy bonita. Ahí va. Voy repartiendo todo alrededor. Y así quedaría. Ahora nos la vamos a llevar al frigorífico, tapada, durante... A mí me gusta dejarla toda la noche para que se asienten bien los sabores y las texturas. Ahora sí, procedemos al control de calidad, probando la tarta que está ya fresquita, ha reposado y mira qué buena pinta. Hazla en casa y cuéntame qué te parece y ya sabes, solo me queda agradecerte que hayas elegido una vez más mi receta y si quieres que siga subiendo cosas tan bonitas y tan ricas como esta, porfa, suscríbete a mi canal. Un besote.